Buenas tardes o buenas noches, no sé, depende mucho del tiempo y luego en la que me estén viendo. Eh, pues bueno, estos videos ahora que les voy a hacer son con dos propósitos, bueno, varios. El primero de ellos es subir en todo sentido lo concerniente a un material de apoyo respecto a la unidad 2. En ese sentido, siento que con las lecturas, desde mi punto de vista, no sé si quede algo inconcluso o algo que ustedes no entiendan. Si es así, de favor, háganmelo saber. Igual este video espero pues les ayude algo y les complemente. El segundo propósito es tocar lo concerniente a esta unidad, a la unidad 3 y pues a una especie como que de relación. Pero bueno, yo creo que primero antes de entrar a los temas me gustaría pues decirles que pues gracias igual por la paciencia. Sé que todos hemos estado, o en algún momento vivimos situaciones, a lo mejor no nosotros directamente, sino nuestros familiares, amigos, o incluso muchos me comentaron que estuvieron saliendo a ayudar gente en brigadas. Por lo mismo, no solamente yo, sino de la coordinación, intentamos ser un poco, bueno, intentamos ser flexibles ante la situación, a sabiendas de que a lo mejor nosotros como profesores o ustedes tenían problemas. Y yo intenté ser lo más, bueno, lo más flexible que en cierto sentido encontré. Si algo yo no fui sensible en ese sentido de darles tiempo a ustedes, de que me entreguen su material o algo así, de favor háganmelo saber y con mucho gusto se lo recibiré. La idea es que ustedes sientan que no son apoyados, ese no es el sentido. Al contrario, tienen todo el apoyo tanto de uno como profesor como de la coordinación. Bueno, entonces me gustaría entrar así que a lo que nos toca ver, que son los temas. En el caso de pues, así que todo el temario viene siendo como una especie de, podemos decir, sucesión. En este caso, por ejemplo, en la unidad 1 tenemos, podemos decirlo, por muy resumidas cuentas, una forma de pensamiento que viene siendo, podríamos decir, anímico. Esa relación alma-cuerpo es una relación dicotómica que va a prevalecer en ese tiempo. En el caso de la unidad 2, como ustedes pudieron ver, la idea es principalmente despojar el alma y solamente concentrarse en el cuerpo. Obviamente teniendo a los extremos, como por ejemplo los mecanicistas, pero la idea es esa, concentrarnos en el cuerpo. En el caso de la unidad 3, que es la psicofísica, podemos decir que es un retorno al estudio, o bueno, no al estudio del alma, pero sí como que se contemplan ciertas cosas que se dejaron de lado solamente por estudiar el cuerpo solo. Y la siguiente unidad que vamos a ver, que es la de la psicología experimental, toda esta sucesión se va a llegar hasta las ideas de Wundt, con el surgimiento de su primer laboratorio, que ya 2 años después ya se le denomina así como que el surgimiento de la psicología experimental. Pero bueno, en el caso de la unidad 2 bueno, de la fisiología experimental, tuvo éxito por dos cuestiones. Bueno, en el caso del estudio del cuerpo, hay que recordar que ahora sí que dentro de los primeros exponentes que hay es Miguel Ángel, por ahí de 1700. Él, en ese caso, muy relacionado con lo que vimos sobre la cuestión de la Edad Media, al final de la unidad 1. Hay que recordar que en ese entonces el Vaticano tenía influencia. Incluso Miguel Ángel, por ejemplo, cuando pintó la Capilla Sixtina, hay textos por ahí que dicen que o sea, realmente él no quería pintarla, pero hacer un favor al Vaticano implicaba que te devolvieran los favores, y así, o sea, realmente era una cuestión muy de favores, y así mismo a él pues, le dieron chance y oportunidad de practicar sobre cuerpos, así que tuvo la oportunidad, y mucha gente de ese estilo, pintores y escultores, tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con el cuerpo a partir de favores. Así que podemos decir que él es como que el primero. Pero el estudio de tanto el cerebro por un lado como la médula espinal, que los dos conforman el sistema nervioso central, tuvo diferentes pasos. Así que
El primer objeto en estudiarse fue la médula espinal. ¿Esa por qué? La médula espinal realmente no conllevaba mucha dificultad estudiarla, analizarla. Realmente nada más había que pues, abrir el cuerpo y llegabas a ella. Y si acaso, pues ya, ibas cortando más. Usualmente en ese entonces, cuando se estudiaba la médula espinal, pues realmente cualquier persona o paciente que se sometiera a un estudio o una cirugía de médula espinal realmente pues tenía un 95% de probabilidades de morir. Dejando de lado que en ese entonces pues no había anestesia. Creo que las primeras formas de anestesia se inventaron por ahí de 1800 y se usaban anestesias pues aún así peligrosas. O sea, realmente no era tan, pues nada como lo conocemos ahorita. O sea, realmente era muy difícil hacer ese tipo de cirugías y pues a partir de eso se empezaron a hacer estudios. El estudio del cerebro ya vino después debido a su complejidad. Incluso ahorita realmente es complejo, pues en ese entonces más. Así que esas fueron como que las primeras. Pero incluso ustedes pues, pudieron ver a lo largo de las lecturas, como por ejemplo Robert White con sus ranas, que decía que cuando las decapitaba, pues realmente él lo veía muy mecanicista. Decía que efectivamente respondían, pero era debido a la cuestión de la médula espinal. Y de ahí nos podemos ir hasta François Magendie con las venas, con las raíz dorsal y ventral de la médula espinal. En ese caso, él, por ejemplo, hizo sus experimentos con perros. En los perros, según los textos, estas raíces se aprecian mejor que en otro tipo de animales. Ya de ahí en fuera, pues el pleito con Charles Bell. Realmente todo eso, pues, ustedes lo vieron en sus diversos artículos. Así que realmente lo que me gustaría enfocarme es en el impulso eléctrico. En el caso del impulso eléctrico, y eso lo quiero tomar porque realmente va muy ligado con esa unidad 3. Y en ese momento cuando se empezó a prestar mucha atención, Émile Dubois-Reymond en 1840 hace sus estudios sobre el impulso del sistema nervioso, pero es como que una moda en la cuestión de la electricidad que viene de unos 60 años antes. Eh, Prácticamente hay que recordar que uno de los grandes, así que de los grandes autores y precursores del estudio de la electricidad es Benjamin Franklin. Hay que recordar que a Benjamin Franklin cuando le cae el rayo, o sea, realmente bueno, tiene su papalote y su pararrayos y como que sí va generando o va viendo estudios sobre cómo conducir electricidad, cómo atraer y cómo hacer en ciertas zonas de corrientes eléctricas más seguras para las personas, porque pues, había gente en Estados Unidos que moría por eso. Luigi Galvani escucha una conferencia en 1780 de Benjamin Franklin en la Universidad de Bolonia y él hace esto mismo del impulso eléctrico con ranas. Él lo que hace es que pues, les pasa choques en las patas de las ranas y ve cómo los músculos se van tensando. Y ya después lo prueba, no sé, supongamos a lo mejor le meten a la boca de la rana algún metal, plata, cobre. Va viendo en este sentido qué tan eh, conductores de electricidad son estos metales y sí mismo va viendo qué tipo bueno, cuánta carga transmiten los impulsos de los músculos de la rana. En algún momento creo que intentó Luigi Galvani hacerlo porque lo hacía con corrientes muy bajas y creo que en algún momento sí intentó hacerlo intentando atraer un rayo para ver qué tanta corriente pasaba, pero creo que eso no lo logró. Eh, de ahí en fuera Alessandro Volta es el que refuta a Luigi Galvani de que realmente lo que él hace no es que los músculos pues produzcan electricidad, sino lo que realmente hay es una diferencia de voltaje y es a partir de eso que los músculos transmiten electricidad. O sea, más o menos, o sea, vean cómo es una idea que realmente son personajes muy importantes, desde Franklin, Luigi Galvani,
Alessandro Volta hasta Dubois Reymond, donde prácticamente ese impulso nervioso sigue siendo eléctrico. Ya después se va a pasar y vamos a comprender que tiempo después va a ser un impulso tanto eléctrico como químico. Por ejemplo, como es el caso de las neuronas. Prácticamente la mayoría de las neuronas funcionan bajo, podemos decir, los impulsos químicos. El impulso eléctrico es muy lento y es como para neuronas cortas. Hay neuronas que incluso llegan a medir como un metro. Por ejemplo, las neuronas más grandes se llegan a encontrar en la médula espinal. Las neuronas más cortas se llegan a encontrar en el cerebro o incluso en el sistema nervioso periférico. Pero en general las neuronas, las que tienen que transmitir información a grandes distancias, funcionan con energía que podemos decir química o impulsos químicos. Pero más o menos hasta ahí van viendo ellos, esta serie de fisiólogos, porque pues aún no podemos hablar de psicólogos, estos fisiólogos van aprendiendo cómo controlar estímulos. Imagínense a Galvani, de esa idea que les dije que hacía con corrientes pequeñas, él veía qué tanta corriente tenía que meterle al músculo de la rana para que se tensara. Y él incluso quería probar con más. A partir de estos estudios, ellos van viendo, pues ahora sí que pueden controlar estímulo para obtener una respuesta del organismo. Y esto lo va a aprender muy bien Weber. Weber, cuando empieza a hacer sus diferencias mínimas perceptibles en el caso del músculo, en el caso de la mano, pues, supongamos, con su compás va presionando en 2 puntos y cada vez va cerrando más la punta, hasta que en vez de 2 estímulos sintamos uno. O sea, realmente eso es algo parecido a lo que hacía Luigi Galvani en cierto sentido. O sea, estos psicofísicos ya lo que van haciendo es ya van asociando otro tipo pues ahora sí que de conocimientos. Ya no solamente tiene que ver con el cuerpo. Bueno, en el caso de Weber es todavía muy primerizo. En el caso de Fechner, él ya lo piensa más allá. Así que realmente, pues imagínense en ese sentido. Está muy entretenido. Pues bueno, pues no sé, es algo realmente rápido. Igualmente le subí la diapositiva, una presentación que hice sobre la unidad 3, que es psicofísica. Espero les sirva de algo, sobre todo porque tiene muy resumidos los conceptos y sobre todo tiene los 3 tipos de técnicas, que es la del método de los límites, el método de los estímulos constantes y el método de ajuste. Sobre estos 3 métodos, ustedes quiero que por equipo, usualmente los equipos los terminé conformando de 4, o creo que hay uno que terminó con 3 integrantes, pero en general casi todos los 3, de 4 equipos, 3 son de 4 integrantes. Así que quiero pues, que en ese caso, supongamos ustedes son 4 y son 3 técnicas psicofísicas. Cada uno puede representar una técnica psicofísica. Realmente son ejemplos, pues yo creo que diría ejercicios algo simples, no quiero tan difíciles. Realmente tampoco quiero que me instalen en un laboratorio y me hagan las pruebas con resultados. No, realmente nomás quiero que me ejemplifiquen cómo ustedes harían esos métodos, estas técnicas psicofísicas, que pues como ustedes ven en las lecturas, son técnicas que incluso hasta la fecha aún se utilizan para ciertos estudios sobre sensaciones y sobre percepciones. Así que probablemente si ustedes son 4, cada uno se divide una técnica y a lo mejor uno integra el video. O sea, realmente siento que es una actividad algo simple. Espero que no les tome tanto tiempo ni les lleve una mayor dificultad. Y si es así, pues háganmela saber. Pues bueno chicos, espero les sirva algo esta mini clase, mini explicación de conceptos. Pues bueno, estoy para lo que me
por si me necesitan. Hasta luego.